Bueno, para prepararnos para el examen final, cabe aclarar que es de los 6 temas, todo lo que incluye demanda, elasticidades, teoría del consumidor, teoría de la producción y teoría de los costos. Entonces, bien se sabe que la mayoría de los exámenes que han tenido, y también por la tendencia de los exámenes anteriores con los otros grupos de los anteriores semestres, es que es un 80% teoría y 20% práctica. Entonces, según eso nos vamos a basar. La primera pregunta dice lo siguiente. Considerada como la división responsable de reconocimiento de cómo se comportan los diversos agentes del lado del sistema económico, la mayor parte de los hechos se encuentran interrelacionados mediante un encadenamiento de reacciones, de motivaciones y de influencias recíprocas. De esta manera se impone la necesidad de la clasificación y de una descripción pormenorizada de cada uno de los hechos generados del fenómeno. Esta explicación corresponde cuando automáticamente vemos que dice describir. eh, Automáticamente nos vamos porque está tratando de explicarnos que está describiendo la economía. Entonces, hay un término que se utiliza bastante que es la economía descriptiva. La política monetaria no sería porque política monetaria, como dice el nombre, política son directrices para llevar a cabo una actividad, o sea, directrices para llevar a cabo o manejar la economía, que en este caso no es el caso. Macroeconomía, que quiere decir estudia por ejemplo, la microeconomía estudia los factores dentro de un mercado específico y en el caso de la macroeconomía estudia a nivel país, el PIB, todo lo que tiene que ver con gasto público, cómo administra el gobierno la economía. Entonces, macroeconomía es como que el estudio a un nivel nacional, o sea, un nivel país, y microeconomía es como directamente estudia los agentes de cada mercado. Y la teoría económica es netamente sobre lo que nos habla la macroeconomía, o sea, es como que de la teoría económica recién describe lo que es la macroeconomía y la microeconomía. Es como que la teoría económica va a la microeconomía, y la política monetaria son directrices, entonces directamente nos quedamos con la número uno, que es economía descriptiva. Luego nos habla, para abarcar el universo teórico, el análisis microeconómico se divide en una serie de teorías. De los siguientes incisos, uno no corresponde, señal incorrecto. Entonces, acuérdense de todo lo que han avanzado. Hemos avanzado teoría del consumidor, teoría de una empresa, qué es la demanda, qué es la oferta, teoría de la producción, teoría de la distribución. Y el único que no correspondería sería teoría de los agregados, porque los agregados en sí hace referencia a lo que es el PIB, el gasto público, la inversión. Entonces, netamente, el número 2. La pregunta número 3. En el mercado del artículo X se tiene una condición de equilibrio estable. Al existir expectativas de que el precio en el futuro subirá, en el caso de la oferta, induce a una nueva situación económica. De los siguientes incisos, uno corresponde, señala el correcto. Cuando les dé este tipo de ejercicio, lo mejor que pueden hacer es hacerse una gráfica. Entonces, les voy a un poquito explicar cómo deberían hacer. A ver. Por ejemplo, dice, en el mercado, no sé por qué, ahora sí. Dice, en el mercado del artículo X se tiene una situación de equilibrio estable. Entonces, en el mercado tengo una situación de equilibrio. Pónganle que esta es mi demanda y esta es mi oferta. El punto de intersección. Sí, sí, perdón. Ok. Este es el punto de intersección entre o sea, un equilibrio estable es donde se intersecta la demanda y la oferta. Dice, al existir expectativas de que el precio en el futuro subirá en el caso de la oferta,
Ok, entonces nos dice específicamente que en el caso de la oferta se está especulando que el precio va a subir. O sea, porque pueden haber las especulaciones tanto para la demanda o la oferta, pero en este caso nos dice en específico que corresponde a la oferta. Induce a una nueva situación económica. De los siguientes, inciso uno corresponde, señala el correcto. Ok, entonces como me está hablando de la función de oferta, lo que yo tengo que hacer específicamente es centrarnos en eso. ¿Qué pasa con mi oferta cuando existe una tendencia de que el precio va a subir? ¿Esto motiva o desmotiva a los productores? Sabemos muy bien que cuando el precio sube, los productores dicen mientras más alto sea el precio, mejor, ¿cierto? Entonces, si existe esa tendencia de que la oferta va a subir, los productores automáticamente aumentan la producción, ¿ya? Entonces, si aumenta la producción, ¿qué pasará con el equilibrio? Entonces, si este era mi punto de equilibrio inicial, era mi punto de equilibrio inicial, y ahora, por la situación del que va a subir el precio, es este ahora mi nuevo punto de equilibrio. ¿Qué pasó en esta situación? La situación inicial dice que correspondía a que el precio era tanto y las cantidades eran tanto. Ahora, ¿qué va a pasar con el precio de equilibrio? El precio de equilibrio va a bajar y las cantidades de equilibrio van a subir. Vean esto de acá. Esto quiere decir una disminución en el precio y este punto negro, el punto rojo, un aumento. Y buscamos la que corresponde. Bueno, en este caso dice, sería baja el precio de equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio. Este está mal. ¿Por qué? Porque cuando existe esa tendencia de que el precio va a subir en un futuro, obviamente a los productores los va a motivar a producir, porque dicen, bueno, el precio va a estar más caro, entonces decidamos aumentar la oferta. Pero esto automáticamente, al existir un aumento en la oferta se desplaza hacia la derecha, ocasionando que suba el precio, perdón, baje el precio de equilibrio y aumente la cantidad de equilibrio. En este inciso de aquí, el correcto sería el primerito, ¿ya? En este caso. Ahora. Dice el segundo, la oferta presenta una serie de determinantes. La oferta presenta una serie de determinantes que tienen o influyen en la conducta del consumidor. De los siguientes incisos, uno no corresponde, señale el incorrecto. ¿Ok? Tenemos, a ver, tenemos aquí precio de los insumos, precio de los bienes sustitutos y complementarios, eh, precios proyectados, creo que era este. Y C creo que era clima. Pero hay uno en específico que no corresponde a la oferta, que es la M, porque M corresponde al ingreso monetario del consumidor. Lo que nos dice aquí es que veamos o que los incisos que están aquí corresponden a la oferta, pero hay uno que no corresponde, entonces el único que no correspondería sería el ingreso del consumidor. Los demás sí que se consideran la oferta porque C es el clima. P es precio de los insumos, PSC es precio de sustitutos y precio de complementarios. Y este precio P, si mal no me equivoco, es cantidad de productores o precio de los productos, algo así. Pero igual está entre sus variables de la oferta. El único que solamente corresponde al consumidor es M, que es el tal cual dice el correcto. Ahora dice, la leche es un artículo consumido por la población de Bolivia debido a su contenido nutritivo. Este tipo de bienes presentan un tipo de elasticidad de la demanda. De los siguientes incisos, uno corresponde, señala el correcto. Ok,
Primero, nosotros lo que tenemos que identificar es qué tipo de bien es la leche. ¿Es un bien inferior? ¿Es un bien normal? ¿O es un bien de lujo? La leche es algo, la mayoría de las familias lo consume, ¿cierto? Bien para hacer jugos, para hacer postres, inclusive para hacer el almuerzo, para algunos alimentos se ocupa lo que es la leche. Entonces, cuando se dice que la leche es un bien normal o es un bien que se consume diariamente, se dice que el coeficiente de elasticidad es elástico. No, perdón, esperen. Ah, no, perdón. Es inelástico. ¿Por qué? Por el hecho de que, porque las personas no importa tal vez el precio en que se encuentre, las personas de una u otra forma van a intentar alcanzar a lograr el precio para poder consumirlo. Porque es un bien normal, es algo que es un consumo diario, dependiendo, ¿no? Obviamente algunas personas tienen, creo que, ¿cómo se le llama esto? Algo con la lactosa, pero en general la mayoría de las familias consumen leche diariamente. Entonces, como es un bien que se consume diariamente para todas las familias, se dice que es inelástico, por el hecho de que no importa si varía el precio un poco, siempre las cantidades no van a variar mucho porque es algo que van a consumir diariamente. Entonces, cuando el bien es normal o es un bien que se consume diariamente y estamos diciendo que es inelástico, el coeficiente de elasticidad es menor a uno. Cuando es inelástico, siempre este coeficiente de elasticidad es menor a uno. Cuando es mayor a uno, se le dice elástico y cuando es igual a uno, se le dice unitario. Por tanto, en el número 5, la elasticidad es menor a uno. Vámonos al siguiente. La siguiente definición dice, es el conjunto de combinaciones de dos bienes que el consumidor puede hacer estando en equilibrio cuando cambia el precio de uno de los bienes y todo lo demás se mantiene constante. Corresponde a qué situación representa o qué definición representa esto. Conjunto de combinaciones de dos bienes que el consumidor puede hacer estando en equilibrio cuando cambia el precio de uno de los bienes y todo lo demás se mantiene constante. ¿Qué es la curva de isocuanta? La curva de isocuanta representa un nivel de producción utilizando cantidades de capital y trabajo. Automáticamente aquí está descartado porque la isocuanta refiere a la producción. La curva de indiferencia. La curva de indiferencia da combinaciones de bienes del X y de Y a un mismo nivel de utilidad. O sea, no solamente va a tener dos combinaciones, van a tener muchas combinaciones que representa esa curva de indiferencia. Entonces tampoco es la correcta. La curva de isocosto igual a la de la producción, o sea, quiere decir el monto que puede invertir el productor para poder alcanzar cierto nivel de producción. La línea de presupuesto trata de la cantidad de dinero que tiene el consumidor para gastar en los bienes X y Y. La única que corresponde es la curva precio-consumo. ¿Por qué? Porque la curva precio-consumo lo que hace es intersectar los puntos de equilibrio cuando cambia el precio de los productos. ¿Ok? Obviamente, tal vez ese rato no se van a acordar todos los conceptos, pero vayan descartando opciones a medida que sepan los conceptos de cada una de las definiciones. Vámonos a la número 7. Tres son las etapas de producción. En la tercera etapa, el producto marginal del factor trabajo será eficiente, cero, positivo, negativo, antieconómico. Aquí se los voy a dejar en más o menos un ejemplo. La teoría de la producción trata de identificar las etapas de la producción y regularmente se grafican lo que llega a ser en dos gráficos. ¿Por qué? En una se representa la producción total y en el otra se presenta la producción medio
y la producción marginal. En el caso de acá, en el eje X siempre se coloca la cantidad de producción. Entonces, en la producción dice que la producción crece a grandes rasgos y luego empieza a decrecer. ¿Ya? Esa es la situación de la producción. O sea, la producción en un corto plazo puede crecer hasta cierto punto, pero una vez llega a su punto límite, empieza a decrecer. ¿Cuál es la característica de la producción medio y la producción marginal? La producción medio, este es mi punto. La producción medio dice que llega a cierto punto máximo y de ese punto máximo empieza a decrecer. Pero no importa qué cantidad se produzca, nunca va a ser igual a cero, porque producción medio es igual a dividir la producción entre la cantidad de producción. Y la producción marginal dice que al principio crece a grandes escalas y luego empieza a decrecer a tal punto que se vuelve después negativa. ¿Cómo identifico las tres etapas de producción? Van a disculpar aquí, está un poquito feo, pero la primera etapa de producción se identifica cuando la producción medio es igual a la producción marginal. ¿Ok? La producción medio es igual a la producción marginal. Más o menos este punto. Van a disculpar, está un poco chueco. Entonces, desde aquí, desde cero hasta este punto de acá, se considera la primera etapa de producción. Y se dice que esta etapa es ineficiente por el hecho de que aún la producción total puede aumentar en grandes rasgos si yo aumento la cantidad a producir. ¿Ok? Ah, no, perdón. Claro, aquí se le dice Q o también se le representa con L. L quiere decir la cantidad de trabajadores que se van a utilizar para obtener esa cantidad de producción. Y por el otro lado, para identificar la segunda y tercera etapa, es cuando la producción marginal llega a cero o la producción total está en su punto máximo. La segunda etapa siempre se considera la etapa de eficiencia. ¿Por qué? Porque es en el rango donde la producción total crece y muy aparte de eso, es que llega a su punto máximo y logra ser eficiente la empresa con esa cantidad de trabajadores. Sin embargo, una vez que pasa lo que llega a ser este punto del punto máximo, se dan cuenta que la producción total empieza a decrecer y automáticamente la producción marginal empieza a ser cero. Y negativa, ¿por qué? Porque dice que a medida que voy aumentando trabajadores a la empresa, en vez de que estos trabajadores aumenten a la producción, lo único que van a hacer es disminuir la producción que se tiene. Entonces, en este caso, automáticamente se dice, cuando la producción total está decreciendo, decreciendo quiere decir está siendo más pequeña, la producción marginal es negativa. ¿Ok? Entonces, primera etapa y tercera etapa son de ineficiencia, es decir, no conviene producir en esas etapas. Solamente la segunda etapa es la etapa de producción. Y con eso decimos, tres son las etapas de producción. En la tercera etapa, el producto marginal del factor trabajo será negativo. ¿Ok? Pregunta 8. La siguiente explicación. Se considera la diferencia existente entre precio mínimo que un productor está dispuesto a cobrar por una determinación bien y que en realidad recibe por ese bien. También se considera como el ingreso total que reciben los productores por un bien menos el costo variable total que les representa producir ese bien. Corresponde a equilibrio del productor, no, porque equilibrio está hablando de un punto donde, pónganle, donde logra cubrir sus costos fijos. Eso se le dice equilibrio. Equilibrio del sistema económico tampoco, porque no está hablando netamente del productor. Equilibrio del consumidor tampoco, porque es un punto donde el consumidor logra tener una situación de que logra pagar menos. Y luego tenemos excedente del consumidor y excedente del productor. Excedente del consumidor es todo lo que el consumidor se ahorra por comprar al precio de equilibrio. Sin embargo, esta definición refiere a un excedente del productor. ¿Por qué? Cuando hablamos nosotros de excedentes, pónganle que estamos hablando de lo siguiente. Este
Vamos a hacer de nuevo más gráficas. Pónganle que esta es mi demanda y esta es mi oferta. Vamos a hacerla de diferente color. Esta que sea roja y esta que sea azul. ¿Ya? Y este es mi punto de equilibrio. Este es mi punto de equilibrio. Y esta es mi cantidad de equilibrio. Ok. Precio de equilibrio. Y esta es mi cantidad de equilibrio. Listo. Cuando se encuentra, dice, una situación de equilibrio, ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, primero en la parte de aquí arriba dice que el consumidor está dispuesto a pagar hasta por este precio, pero por situaciones del mercado logra que eh, pagar un precio menor, que es el precio de equilibrio, que es donde se intersecta el- la demanda con la oferta. Entonces, todo esto, lo que está aquí arriba, todo lo que se ahorra gráficamente es lo que se considera el excedente del consumidor. Y lo mismo va de la parte de abajo hacia arriba. O sea, de aquí abajo, perdón, desde este punto hasta abajo. ¿Por qué? Porque desde este punto, obviamente que tal vez esto no es creíble, sería más o menos por aquí. Ahí, esperen un ratito. Por acá. Que todo lo que está debajo, o sea, el coproductor está dispuesto a ofrecer en el mercado desde este precio mínimo. Pero gracias a las situaciones de mercado logra venderlo al precio de equilibrio. Entonces, todo lo que está aquí abajo es lo que se considera el excedente del productor o es lo que el ingreso total que recibe por vender en el mercado su producto. ¿Ok? O sea, esto es gráficamente lo que se representa, pero teóricamente es lo que les hice acá, que es lo mismo en sí, tal vez con mis palabras se lo estoy tratando de explicar. Ahora, el ejercicio número 9 dice, el beneficio positivo de una empresa perfectamente competitiva se origina cuando el precio es menor que el coste medio bajo condición de equilibrio, cuando el precio es mayor que el coste medio bajo condición de equilibrio, cuando el precio es igual al costo variable medio en condición de equilibrio, cuando el precio es menor al costo variable medio en condición de equilibrio, y cuando el precio es menor al costo fijo mediante condición de equilibrio. Ok, en este caso de aquí se representa lo siguiente. Eh, ya, cuando el precio es menor que el coste medio bajo condición de equilibrio. Les voy a representar, esto igual se representa, todo tiene su gráfica correspondiente. Cualquier duda o pregunta, terminamos las teóricas y me dicen ya. O si quieren preguntar ahorita, igual no hay problema. Primero, cuando hablamos nosotros de costos, tienen que saber lo siguiente, tiene esta característica. La curva de costo marginal va de este lado, siempre es como un bien el costo marginal. Y está lo que es el costo variable medio y el costo medio. Ya, este es el costo variable medio y este es el costo medio. Ok, en este punto de acá, lo que nos dice el ejercicio es lo siguiente. El primer inciso dice, cuando el precio es menor que el coste medio bajo condición de equilibrio. Dice, ¿qué pasa? O sea, cuando la empresa genera beneficios positivos
Y dice, cuando el precio es menor que el coste medio. Por ejemplo, si el precio es menor que el coste medio, es como si la empresa se ubicaría en este lugar. O sea, está produciendo en este punto, ¿ya? En este punto intermedio. Cuando la empresa coloca el precio a este punto, si se dan cuenta, no está pudiendo cubrir los costos promedio. Este punto de acá quiere decir que está cubriendo con el costo fijo, con el costo variable. Pero si yo coloco un precio menor al costo promedio, la empresa automáticamente no está generando beneficios, más bien está generando tal vez pérdidas por el hecho de que no está cubriendo sus costos. Los costos es como el monto de inversión que están haciendo para producir cierta cantidad. Por ejemplo, es como ponerle que yo vendo lápices o produzco lápices y los lápices en promedio, tomando en cuenta el alquiler, las maquinarias, la electricidad, los salarios, etcétera, etcétera, me cuesta producirlo 3 bolivianos, ¿ok? O sea, en promedio, o sea, solo el costo, producirlo me cuesta 3 bolivianos. Pero yo estoy vendiendo mi producto a 2,50. Entonces, al venderlo a 2,50 no estoy yo generando ganancias, sino lo único que estoy generando es como que, no estás perdiendo en otras palabras. Entonces, cuando yo coloco esa situación del precio menor al costo medio, eso es lo que estoy haciendo. Menor al costo que yo estoy incurriendo. Por tanto, la situación uno es incorrecta. Ahora, vámonos a la tercera. Cuando el precio es igual al costo variable medio, condición de equilibrio. Esta situación dice cuando el precio es igual al costo variable medio. Pónganle, yo les decía, ahora, estaba vendiendo mi lápiz a 2,50 y me costaba 3 pesos hacerlo, tomando en cuenta el costo fijo y el costo variable, porque el costo medio es como la sumatoria del costo fijo medio y el costo variable medio. Ahora, ¿qué pasa? Dice, bueno, yo ahora estoy colocando mi precio al mismo del costo variable medio. Costo variable quiere decir todos aquellos costos que dependen según la cantidad producida. Por ejemplo, un lápiz tiene carbón, tiene madera, tiene tal vez algunos plásticos, no incluye ni el alquiler, ni los salarios, ni la electricidad, nada, nada. Solamente lo que me cuesta hacer el lápiz cuando yo lo produzco, ¿ok? Entonces pónganle que este punto es 1,50. 1,50 es el costo variable. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo estoy vendiendo mi producto al costo variable. ¿Está bien? O sea, ¿me va a generar ganancias esto? No, porque no estoy cubriendo los costos fijos, que es el alquiler, esas otras cosas. No lo estoy cubriendo directamente, lo estoy regalando mi lápiz según la cantidad que yo produzco. Entonces, esta situación tampoco es una situación donde genere ganancia. El siguiente dice cuando el precio es menor al costo variable medio condición de equilibrio. Peor aún dice, o sea, me cuesta, según mis costos variables, producirlo 1,50 y yo lo estoy vendiendo a 1 peso. Entonces, peor aún, no estoy cubriendo nada, genero más pérdidas para mi empresa. Y por último, cuando el precio es menor al costo fijo medio de condición de equilibrio. Peor aún todavía, que solamente voy a cubrir los costos fijos, dice, más aquí abajo. A 0,80 lo voy a vender y total, todo lo que yo gasto es otro lío. La única correcta es cuando el precio es mayor al coste medio bajo condición de equilibrio. ¿Qué quiere decir esa situación? Que mi precio dice que está arriba de esta condición de equilibrio. ¿Ya? Por tanto, dice ya, bueno, me cuesta 3 pesos hacerlo y yo lo puedo vender y yo lo estoy vendiendo a 4 bolivianos. Esa situación de diferencia de 4 menos 3 me va a generar un boliviano de ganancia. Entonces, ahí sí estoy generando ganancia. ¿Ya? Esto de aquí les puede servir mucho, o sea, eh, repásenlo para poder responder las preguntas teóricas. Los gráficos ayudan a responder las preguntas teóricas. Tal vez son malos, yo la verdad soy muy mala memorizando teoría, pero con los gráficos me ayudó mucho bastante para entenderle mejor. Así que estudien bien sus gráficos, qué quiere decir, qué representa cada uno, y eso les va a ayudar a resolver su examen teórico también, ya como dato, como ayuda tal vez. Vámonos al ejercicio número 10. Dice, la siguiente explicación, cuando la producción conjunta de una única empresa es mayor que la producción que podrían obtener dos empresas diferentes que produjeran cada una de ellas un único producto con factores de producción equivalentes distribuidos entre las dos empresas, corresponde.
rendimientos constantes, condición de equilibrio del productor, producción socialmente ineficiente, deseconomías de escala y economías de alcance. ¿Ya? En este caso de aquí, la respuesta correcta es economías de alcance, es como que les estuviera diciendo economías de escala, que a medida que aumenta, bueno, que está logrando, dice una empresa, solamente esa empresa obtener mayor producción y dice que puede obtener mayor producción conjunta, dice. Cuando la producción conjunta en una única empresa es mayor que la producción que podrían obtener dos empresas diferentes que produjeran cada una de ellas un único producto, entre las dos empresas. Una empresa solita está pudiendo cubrir lo que tal vez dos empresas en dos unidades diferentes están cubriendo. Y en esta situación se le denomina economías de alcance. Rendimiento constante no es. ¿Por qué? Porque rendimientos constantes nos habla de factores de producción. ¿Ok? Factores de producción, capital, trabajo. Yo aumento una proporción y la producción aumenta en la misma proporción. O sea, es como constante. Yo aumento y aumenta en la misma proporción. Condición de equilibrio del productor es cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Producción socialmente ineficiente, nada que ver con ineficiente. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que una empresa logra producir lo que la otra empresa no está produciendo. Entonces estamos analizando a la primera empresa. Y las economías de escala habla de que si aumento los factores de producción, la cantidad a producirse va a aumentar, pero en menor proporción que lo anterior. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Preguntas o dudas de las preguntas teóricas? En en la oferta, ¿me lo podrías explicar de nuevo? Eh, ¿Cuál era la oferta? Cuando cuando la expectativa de que el precio en el futuro subiera. Ah, ya. Este de aquí. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Eh, lo que yo les explicaba es que ustedes cuando el ejercicio les diga, primero lo que tienen que identificar cuando les dice esa situación, ¿qué pasa cuando es esto, esto, esto? ¿Qué pasa con el precio y cantidad de equilibrio? Lo primero que identifican es a quién hace efecto, si hace efecto a la demanda o si hace efecto a la oferta. En este caso, automáticamente dice, al existir expectativa de que el precio en el futuro subirá en el caso de la oferta. Ok, nos habla de la oferta netamente, estamos hablando de la oferta. Entonces, esta oferta, ¿qué pasa con los productores cuando existe la expectativa de que el precio va a subir? ¿Eso motiva o desmotiva a los productores? Ah, no, perdón, perdón, perdón. Claro, el precio en el futuro va a subir. Entonces, ¿qué va a pasar con la oferta de hoy día? Eso sería lo correcto. Por ejemplo, ustedes producen, pónganle ya, nosotros producimos, no sé, papa, ya. Y ahorita el precio está del arroba está 30. Y yo sé que en el futuro, o sea, ponerle de aquí un mes va a estar 40. Entonces, ¿qué va a pasar qué voy a hacer yo ahorita? ¿Voy a seguir ofreciendo papa o voy a preferir como que guardar un poco y ofrecerlo un mes después? ¿Qué haría? Lo guardan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo voy a vender más caro y la papa, bueno, la papa en sí, si está bien sequita y no se humedece, te dura, o sea, no hay problema. Entonces, la oferta en el presente va a disminuir, ¿ok? Entonces, aquí yo me equivoqué. Yo lo tomé como que si el precio va a subir ahora, digamos, ahora, pero no dice en el futuro. Entonces, en este caso, si el precio va a subir en el futuro, ¿qué va a pasar con mi oferta de ahora? Mi oferta va a disminuir. Cuando la oferta disminuye, ¿qué pasa con el precio y la cantidad de equilibrio?
el precio aumenta y las cantidades de equilibrio disminuyen. Entonces está aquí, el precio de equilibrio aumenta y disminuye la cantidad de equilibrio del presente. Ya está bien el inciso que directamente les salía acá. Yo lo interpreté con la interpretación de que el precio va a subir ahorita, pero esto me está diciendo que el precio va a subir más adelante. Entonces, si va a subir más adelante, los productores que van a hacer ya no van a ofrecer tanta papa ahora, sino lo van a ofrecer en el futuro. Por tanto, si no ofrecen ahora, lo que va a hacer es la oferta va a disminuir. Cuando la oferta disminuye, la oferta se desplaza hacia la izquierda. Y en esa nueva situación de equilibrio podemos ver que la oferta aumenta, o sea, el precio de equilibrio aumenta y las cantidades de equilibrio disminuyen. ¿Ya? Esa era la situación. Gracias por volverlo a preguntar y ese sería el análisis correcto. ¿Se entendió? Buenas noches, yo llegué un poco tarde, ¿será que puede explicar la uno y la 2? Eh, claro, la uno, bueno, a ver, la uno es netamente de un concepto teórico y lo que les decía es que ustedes aquí automáticamente cuando vean esto de impone así la necesidad de la clasificación y de una descripción pormenorizada, entonces automáticamente ya está hablando de describir, es la economía descriptiva, porque política económica refiere a directrices económicas, es decir, como que cómo debería o cómo se debería llevar a cabo o manejar la economía. Macroeconomía es el estudio de los valores agregados, es decir, el PIB, el gasto de un estado, y microeconomía es el estudio de los componentes de un mercado, el consumidor, el productor. Y la teoría económica es netamente todo el análisis y el estudio de la economía, que incluye macroeconomía, microeconomía y todo lo demás. Por tanto, en esta situación, el número uno es el correcto. Y en el número dos dice, para abarcar el universo teórico, el análisis microeconómico se divide en una serie de teorías. De los siguientes, uno no corresponde. Entonces, en microeconomía hay una teoría que no estudiamos. Teoría del consumidor, sí estudiamos. Teoría de la empresa, demanda y oferta, sí estudiamos. Teoría de la producción, también estudiamos. Teoría de la distribución, que habla referente a cómo se debería distribuir el capital, el trabajo, nuestro equilibrio. Entonces, todo eso tiene que ver. Pero teoría de los agregados refiere al PIB, a la inversión. Entonces, esto de agregados automáticamente corresponde a macroeconomía y es el que no correspondería. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Tal vez alguna otra pregunta? Disculpe,